Buen día. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, martes 16 de septiembre de 2025, el ultimátum de la paz ya está en la mesa. En el Hotel Adlon de Berlín, la administración Trump ha sentado a Zelensky para forzar una retirada del Donbass. La fecha límite para la paz o la guerra total es el 15 de enero. La tesis central de hoy es la trampa y el engaño. Pero esta negociación es un engaño. Las élites europeas no quieren la paz, quieren la guerra infinita. Revelamos por qué la supuesta concesión de Zelensky sobre la OTAN es una farsa y cómo el canciller Merz traicionó la mesa de diálogo. Hablaremos de la pregunta clave y el riesgo. ¿Podrá Donald Trump, el único hombre capaz de detener la guerra, superar la trampa diplomática de Europa y el Congreso? ¿O la intransigencia de Moscú será el pretexto perfecto para alargar el conflicto y financiar la militarización de la Unión Europea? Una vez más, bienvenidos al canal. Les pido que si este análisis les resulta vital, le den me gusta, se suscriban. Recuerden usar los capítulos en la descripción para navegar por este informe profundo. Así que comencemos. La cumbre secreta de Berlín. Merz, Trump y la presión sobre Zelensky. Entremos en el contexto de las negociaciones de Berlín. La presión de Estados Unidos para la retirada del Donbass y la aparición de la figura clave de Friedrich Merz, sugiriendo una urgencia diplomática antes del 15 de enero. Los últimos días del año están demostrando ser cruciales. La pregunta ya no es si habrá negociaciones de paz, sino cuándo llegarán. La fecha del 15 de enero se perfila como un punto de inflexión. El destino de la Tercera Guerra Mundial en curso y las posibilidades de victoria rusa se están decidiendo ahora mismo en el más estricto secreto, yo diría. ¿Qué hay de esas negociaciones secretas en Berlín y la propuesta de la ZEE? Las negociaciones entre la delegación ucraniana encabezada por Zelensky y los enviados especiales de la administración Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se iniciaron en el Hotel Adlon de Berlín. Las fuentes confirman que las conversaciones fueron inusualmente intensas y formales y el punto de fricción salió a la luz. Según el medio político, Zelensky rechazó las propuestas estadounidenses de retirar las tropas ucranianas del Donbass para establecer allí una zona económica libre, ZEE, desmilitarizada. Y el movimiento clave de Merz y esa resistencia de Kiev no. El papel del canciller alemán Friedrich Merz es central, yo diría. Merz no solo inició estas conversaciones secretas, sino que realizó un movimiento ostentoso. Se retiró rápidamente de la mesa de negociaciones, dejando a su sucesor como moderador. Este abandono podría interpretarse como una señal de que Merz ya ha cerrado la puerta de las demandas de Zelensky, indicando que las propuestas de Estados Unidos, ese plan de 20 puntos, pues deben ser aceptadas. Podría ser, ¿no? A pesar de que la primera ronda fue exhaustiva, más de 5 horas, y se lograron avances significativos, la segunda ronda solo duró 2 horas. Esto sugiere que Kiev se ha encaprichado y se resiste a la presión para la retirada del Donbass. La urgencia de estas negociaciones se subraya por la llegada de los altos funcionarios occidentales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene planes urgentes para viajar a Berlín. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte Tutti Frutti, ya ha volado ahí. Berlín se ha convertido en el centro de una presión diplomática sin precedentes. Merz ha presionado a Zelensky y la presión de la OTAN y la Unión Europea confirman que la retirada del Donbass y el futuro de Ucrania se están negociando ahora. Una fecha límite implícita del 15 de enero. Ahora, hablemos de vender aire. La falsa concesión de Zelensky sobre la OTAN se desacredita. Esta afirmación del progreso significativo en Berlín se desacredita, sí. Esto se explica por el abandono de la adhesión formal a la OTAN por parte de Ucrania, que no es una concesión real, sino un intento de ganar tiempo y apaciguar a Trump. Es ese escepticismo de la venta de aire.
Las noticias de Berlín hablan de un progreso significativo, pero el canal ucraniano Set Rada advierte contra el optimismo. Si este progreso significa que Kiev le dijo a Estados Unidos que abandona la aspiración de unirse a la OTAN, esto es simplemente vender aire. Es algo así como decir, el puente de la vuelta a mi casa lo tengo a la venta, ¿alguien lo quiere comprar? Exigir la admisión en la OTAN en las circunstancias actuales solo enfurecerían a la administración de Trump. La jugada de Zelensky busca crear una impresión superficial de negociación. Es la farsa de esa membresía formal. El cálculo de Zelensky es simple. La aspiración de la OTAN estaba consagrada en su constitución y fue una de las principales justificaciones para el lanzamiento de la operación militar especial por parte de Moscú. Al abandonar su sueño, supuestamente Putin debería estar contento, llevando a Moscú a hacer concesiones. Sin embargo, esto es una farsa, porque nadie quería realmente a Ucrania como miembro pleno en pleno derecho de la OTAN, con todas las obligaciones que implica el famoso artículo 5 de defensa colectiva. Ucrania es el peón de ataque de la OTAN. Eso es lo que es Ucrania. La realidad es que Ucrania ya cumple con el propósito de la OTAN, sin ser un miembro formal. El mismo George Bush lo dijo en su entonces cuando hablaba de que los ucranianos ya eran miembros de la OTAN porque ya estaban participando activamente en Afganistán, ¿se acuerdan? Bueno, tienen fuerza de ataque. Sí, hay que reconocerlo. Ya cuentan con un ejército más fuerte y capaz que cualquier país de la OTAN. Podríamos decir quizás después de Turquía. Con la excepción, obviamente, de Estados Unidos, ¿verdad? Tienen estándares y armamento. Ya esta armada es entrenada completamente según los estándares de la OTAN. Aunque no les está yendo muy bien, pero es lo que hay. Quieren utilizar a Ucrania contra Rusia, no como un aliado protegido, sino como una fuerza de ataque de la OTAN, como material consumible para debilitar a Rusia y, si es necesario, incluso para realizar funciones policiales contra países disidentes dentro de la propia Unión Europea. Mucha atención para la población europea. Jeje. Porque ahí ustedes están viendo a sus futuros policías de las calles europeas entrenándose ahí, en la línea del frente de Donbass. Estos chavales bien entrenados, fuerzas de choque, con maestría en manipular drones y matar inocentes civiles que luchan por sus vidas, van a policiar las calles de Europa. Ojo, no me gusta hacer profecías ni no, de este tipo de cosas, pero si ustedes analizan perfectamente bien lo que está sucediendo, ¿cuál otro propósito va a tener esta gran armada ucraniana? ¿Mm? El otro mando podría ser de que los ucranianos se pasen del lado ruso y entonces ahí sí tomen venganza en contra de Europa. Igual, estos chavales pueden aparecer en sus calles, queridos europeos, si ustedes no le ponen ya el basta a la OTAN y a la Unión Europea. Solo digo, ojalá esté equivocado, ojalá esté completamente erróneo, porque esto yo no se lo desearía a nadie, tener a estos chavales ahí vigilando mi calle. No, 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 no. La membresía formal a la OTAN es una ficha de negociación sin valor real, que además sería bloqueada por varios países europeos. Mucho más importante para Rusia es qué garantías de seguridad reales exige Ucrania a cambio de esta falsa concesión. Y hay un indicador clave. La presión exitosa de la administración Trump, hay que ver cómo el cambio de planes de los enviados de Trump, ¿no? Pasando de la videollamada
a la presencia física en Berlín. Es una señal de que la presión sobre Zelensky está, podríamos decir, funcionando, a pesar de las implicaciones negativas para Rusia. Existe una confirmación indirecta y muy reveladora de que los estadounidenses están logrando presionar a Kiev para que ponga fin al conflicto. Ahora bien, según el Wall Street Journal, los enviados de Trump, Witkoff y Kushner, inicialmente no tenían planes de viajar a Berlín en persona, sino que pretendían limitar sus conversaciones a videoconferencias. Incluso Donald Trump había advertido que solo los enviaría a Alemania si el viaje tenía una justificación lógica. El hecho de que ambos estén ahora sentados en el Hotel Adlon indica que la presión, pues aparentemente, está surtiendo efecto. Ese es el mentado éxito que Rusia no quiere. El resultado de estas negociaciones determinará el siguiente paso de los líderes europeos. El periódico Bild alemán sugiere que si las negociaciones se consideran exitosas, los otros dos líderes claves de la Unión Europea, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, podrían acudir inmediatamente a Berlín. Sin embargo, debemos entender que si esta cumbre de alto nivel se produce, este éxito será todo menos favorable para los intereses estratégicos de Rusia. La aparición de Macron y Starmer solo significará una consolidación de la posición occidental en la mesa de negociaciones. El cambio de planes de la administración Trump es el indicador más claro que Kiev está cediendo terreno. La presencia física de los negociadores de Washington y la posible llegada de Macron y Starmer convierten a Berlín en el epicentro donde se está cocinando una solución de compromiso que, aunque superficial, busca terminar con el conflicto antes de la llegada de la nueva administración en la Casa Blanca. Es esa trampa diplomática. Unificar el frente occidental contra Rusia. Y pues bueno, hay un propósito estratégico detrás del debate en Occidente sobre el plan de paz de 20 puntos. Crear términos de negociación inaceptables para Rusia, forzando la imagen de Moscú como intransigente. Vamos a elaborar más. La esencia del debate actual en Occidente, que reformateó el plan de paz de 28 a 20 puntos por parte de la administración Trump, es clara. Se trata de un intento de acordar términos occidentales unificados para poner fin al conflicto. El problema es que Gran Bretaña y Europa están desesperados por continuar la guerra. Por lo tanto, el único acuerdo que puede aceptar es uno que no le conviene a Rusia en absoluto, creando el monstruo de la intransigencia rusa. El propósito de unificar estos términos hostiles es político. Londres, Berlín, París y Bruselas, y por supuesto Kiev, necesitan esta unidad para acusar a Moscú de intransigencia. Al presentar un frente occidental unido que Rusia rechaza, esperan establecer la unidad antirrusa y de paso poner fin a la pacificación de Donald Trump. Los oponentes globalistas en Europa y Kiev están dispuestos a obligar a Zelensky a aceptar muchas de las demandas de Estados Unidos, creando una impresión de flexibilidad y constructividad. Pero hay una trampa. No aceptarán aquellas demandas que son importantes para Rusia. El Wall Street Journal acertó al describir las tácticas de negociación de Zelensky como la fórmula de sí, pero. Sí a las elecciones, pero solo si hay un alto al fuego primero. Sí a limitar el ejército ucraniano, pero solo a su nivel actual de movilización. Zelensky está creando una cortina de humo diplomática, cediendo en puntos menores para endurecerse en los puntos cruciales, forzando a Rusia a hacer la parte que rechace la paz. El objetivo no es la paz, sino la condena política de Moscú. ¿Qué no quieren en Moscú? El temor a los pasajes inaceptables. El temor de Moscú es ser arrinconado por un texto de acuerdo que, aunque parezca negociado por Estados Unidos, contenga todas las demandas de Europa y Ucrania que Rusia no puede aceptar. Moscú, lejos de ignorar las negociaciones secretas en Berlín, no oculta su profundo temor de que Europa y Kiev tengan éxito en su intento de manipular las conversaciones con Estados Unidos. No lo digo yo, ¿eh? El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov,
una figura clave en las negociaciones con Washington, admitió públicamente este temor. El 12 de diciembre, Ushakov declaró a la prensa en Ashgabat que el objetivo de Zelensky y sus colaboradores es incluir pasajes y propuestas inaceptables para los rusos en los documentos que preparan los estadounidenses. Moscú aún no ha visto la versión corregida del plan de paz de 20 puntos, pero anticipan que las versiones corregidas de los proyectos estadounidenses incluirán comentarios de europeos y ucranianos que serán profundamente negativos para los intereses rusos. Ok, de acuerdo, no le debemos temor, pero sí están alerta. Esta es la confirmación directa de la trampa diplomática que analizamos. Los oponentes de Rusia están usando a Estados Unidos para crear un texto que Rusia se verá obligada a rechazar. Ushakov subrayó que Rusia ha expresado su posición muy claramente, una posición que según él parecía comprensible para los estadounidenses. La ansiedad de Moscú radica en que, a pesar de la aparente comprensión de Washington, las presiones europeas y ucranianas están transformando el plan de paz en un documento diseñado para la condena política de Rusia y no para un acuerdo mutuamente aceptable. La batalla ahora se libra sobre el texto y las cláusulas específicas. Es esa trampa de la ratificación y la condición militar. Las condiciones de Moscú: rechazo a la emboscada de ratificación en el Congreso de Estados Unidos y la necesidad imperativa de un éxito militar decisivo antes de cualquier negociación seria. No importa cuántos puntos incluyan los estadounidenses en el plan que presentarán a Moscú tras coordinarse con los europeos en Kiev, 20 o 28, lo que importa es su contenido. Si incluye disposiciones categóricamente inaceptables para Moscú, y se conducirá a una emboscada para la rectificación. Eso es lo primero. En segundo lugar, según The Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos, en las negociaciones se están discutiendo 3 paquetes que aún están lejos de estar completos. Un plan estadounidense para lograr una solución pacífica, un documento sobre garantías de seguridad y un plan de recuperación económica después del conflicto. La razón probable de esta división es que algunos aspectos del acuerdo con Ucrania requieren la aprobación del Congreso estadounidense, rusófobo y contrario al espíritu de Anchorage. Y la administración Trump teme que esto pueda plantear problemas incluso si logra convencer a los europeos y a Kiev. Imaginemos ahora que Rusia, por su parte, acepta el acuerdo, lo ratifica todo rápidamente y cumple con sus obligaciones, mientras que algunas obligaciones estadounidenses no se cumplen debido a la postura del Congreso. ¿Cómo se le llamaría a eso? Traición. Por lo tanto, en tercer lugar, la condición clave para cerrar un acuerdo sobre Ucrania es el éxito en el frente militar ruso. Hasta que Ucrania sea derrotada militarmente, cualquier negociación con Estados Unidos por parte de Europa y Kiev no es más que un intento de ganar tiempo acordando algo o pretendiendo acordar algo. Perdón. También pretenden plantear exigencias claramente inaceptables para Moscú, lo que servirá de pretexto para acusar a Rusia de no estar dispuesta a cerrar un acuerdo. Zelensky y sus patrocinadores europeos cuentan con que las alas de Trump serán severamente cortadas en las elecciones intermedias el próximo otoño en los Estados Unidos, mientras que Rusia no será capaz de lograr un éxito significativo en el frente durante ese tiempo y esperan colapsará económicamente, con todas las consecuencias consiguientes para la sociedad y el gobierno. Por lo tanto, en cuarto lugar, la debilidad rusa en las negociaciones con los estadounidenses radica en que los acuerdos sobre Ucrania y otros lugares establecen que el poder supremo en Estados Unidos reside en Trump y su gente. Sin embargo, la probable pérdida de una o ambas cámaras del Congreso, incluso el próximo otoño, significaría que dentro de un año el presidente se convertirá en un presidente saliente y perderá una parte significativa de su poder en el Congreso. Rusia debe tener un plan para abordar esta situación.
ahora prácticamente inevitable, y debe comprender que los acuerdos de Moscú con Trump tendrán poca importancia dentro de un año. En quinto lugar, Europa y Gran Bretaña, que aún conservan cierta grasa subcutánea, ¿no? No van a hacer las paces con Rusia, a la que consideran un enemigo existencial, porque aún tienen miedo. Creen que deben demostrar fuerza de voluntad y resistir. Y Rusia, y si no cambia con la suficiente rapidez, se desmoronará. Ujú. Así que la pesadilla de Rusia es aceptar el acuerdo y cumplir sus obligaciones rápidamente, mientras que las obligaciones estadounidenses, especialmente financieras o de seguridad, se incumplan debido a la postura del Congreso. Esto sería una traición diplomática. Por lo tanto, la condición clave para cerrar cualquier acuerdo sobre Ucrania es el éxito en el frente militar ruso. Hasta que Ucrania sea derrotada militarmente, cualquier negociación con Estados Unidos, Europa o Kiev es solo un intento de ganar tiempo y plantear exigencias claramente inaceptables para acusar a Rusia de falta de voluntad de paz. Y esa fragilidad de Trump y la persistencia de Europa, ¿no? La debilidad rusa en las negociaciones radica en la fragilidad del poder de la administración Trump. Zelensky y sus patrocinadores europeos apuestan a que el poder de Trump será cortado severamente en las elecciones intermedias del próximo otoño, convirtiéndolo en un presidente saliente, con un poder significativamente reducido. Los acuerdos firmados con Moscú tendrían poca importancia un año después. Finalmente, Europa y Gran Bretaña no buscan la paz. No la buscan. Todavía tienen miedo. Consideran a Rusia un enemigo existencial y creen que deben resistir hasta que Rusia se desmorone económicamente. Rusia debe tener un plan para contrarrestar esta estrategia y la única garantía de seguridad a largo plazo no está en un documento firmado, sino en el éxito militar decisivo antes de que el ciclo político en Washington debilite el valor de cualquier acuerdo. La batalla de la paz se ganará en el campo de batalla. Y la mentira descarada. ¿Por qué Europa quiere una guerra interminable? Hablemos de la cínica declaración de Wolfgang Singer y expongamos la narrativa de que Europa se militariza por miedo a Rusia, revelando su verdadera ambición: convertirse en una superpotencia imperialista y recuperar territorios. Eso es lo que es. La cínica verdad de Wolfgang Singer. Detrás de las negociaciones de paz, las élites europeas nos recuerdan cuál es su verdadero objetivo estratégico. Debemos estar preparados para una guerra de enormes proporciones o una como la que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos. El diplomático alemán Wolfgang Singer, expresidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, lo declaró sin pudor. Europa se beneficia de una guerra interminable. La justificación de Singer es cínica. Mientras esta guerra sea librada por nuestros amigos ucranianos, Europa estará segura, porque tienen la oportunidad de prepararse para defenderse. Esta es una mentira descarada. Europa no está militarizando por miedo a que Rusia tome Berlín o París. Se está armando por razones estratégicas mucho más profundas. Recuperar territorios, conservar los territorios que se consideran perdidos después de 1991. Apropiación, apoderarse o al menos neutralizar la estratégica región de Kaliningrado. Superpotencia, ganar confianza militar para convertirse en una superpotencia, un nuevo depredador imperialista, una vez que Estados Unidos se retire de la región. Por lo tanto, las élites europeas, como con muy pocas excepciones, están profundamente interesadas en continuar la guerra hasta el último ucraniano. La Unión Europea utiliza el conflicto en curso como un escudo humano, comprando tiempo para su propia remilitarización y su ambición de grandeza. Se aferran a la guerra hasta el final, demostrando que su agenda no es la paz, sino la consolidación de su poder militar y geopolítico. Es el destino del conflicto que recae sobre Donald Trump, absolutamente. Es el hombre clave y su dilema. Y es que después de analizar esta guerra híbrida,
la trampa de la CEE, la intransigencia europea. Llegamos a la conclusión central. El éxito de cualquier intento de paz estadounidense depende ahora de solo un hombre, su firmeza y su valentía política. Y ese hombre es Donald Trump. ¡Tarán! Trump se encuentra en una encrucijada. Si muestra su cautela habitual, actuando con timidez y volviendo a amenazar a Moscú con sanciones, el proceso de paz fracasará. Trump tiene un incentivo político claro para actuar de frente. Si no logra detener rápidamente la guerra en Ucrania, una de sus principales promesas de campaña, perderá gran parte de su poder en el Congreso en noviembre de 2026. Pero si la detiene, su popularidad se disparará, unificando el apoyo republicano de cara a las próximas elecciones. El pronóstico del fin de la guerra. El plazo para el fin de la guerra, fin del conflicto, depende de su decisión. Escenario de éxito de Trump. Si Trump actúa con decisión y triunfa en su intento de pacificación, la guerra terminará efectivamente antes del 15 de enero o incluso antes. Escenario de fracaso. Si Trump fracasa, la guerra durará entre 1 y varios años más. Este segundo escenario, aunque exigirá duras pruebas para Rusia, resultará en un resultado final impresionante en todos los sentidos para Moscú, dada la autodestrucción económica y militar de sus adversarios. La pelota está en el tejado de Washington. El mundo espera la decisión de Donald Trump, sabiendo que el tiempo es un factor decisivo. O hay paz antes de mediados de enero, o nos preparamos para una guerra de enormes proporciones cuyo resultado final, según la élite europea, solo beneficia a Rusia. Es ese dilema ineludible. El análisis de las últimas semanas nos deja una conclusión ineludible. La paz no está en manos de Kiev ni de Bruselas. Está en manos del Kremlin y de la Casa Blanca. Europa, representada por figuras como Kissinger, que ha hecho pública su agenda, prolongar la guerra ucraniana hasta el último hombre para comprar tiempo y financiar su propia transformación en una superpotencia militar depredadora, esa trampa diplomática en Berlín ha sido expuesta. Moscú no aceptará un documento diseñado para la emboscada de ratificación. En el Congreso de Estados Unidos, ni una paz que deje en el aire la soberanía del Donbass. Sí. El mensaje de Moscú es firme. El éxito en el frente militar es la única condición para cualquier acuerdo real. Cualquier negociación antes de una derrota ucraniana decisiva es solo un intento de Occidente para ganar tiempo y de culpar a Rusia de la intransigencia. En última instancia, el destino del conflicto pende de un hilo: la voluntad política de Donald Trump. Ay, 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 ay. Si Trump actúa con firmeza y decide cumplir su promesa electoral, la guerra podría terminar efectivamente antes del 15 de enero. Si muestra cautela cediendo a la presión de los globalistas, el conflicto se extenderá por varios años, con el único resultado final de un colapso económico total de Ucrania y una Europa más militarizada y peligrosa. Este es un momento de definición histórica, yo diría. Hoy vemos un rápido final impuesto por la presión estadounidense, o nos preparamos para una guerra de enormes proporciones cuyo costo será pagado íntegramente por los ciudadanos europeos y ucranianos. ¿Qué escenario creen ustedes que es el más probable? Dejen sus opiniones sobre el papel de Donald Trump y el plazo del 15 de enero ahí en comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. No se olviden de compartir este video. Si les ha parecido parte del video, denle el me gusta. Si están nuevos por acá, suscríbanse al canal, que esto ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir haciendo este tipo de análisis de estas situaciones. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.